Amigos, muy buenas tardes. Estamos en el jueves de contenido. Recuerden que los jueves aquí es cultura. No vino Luisín Mejía porque Luisín, oye, se ha vuelto al internacional, ahora está en Corea, pero él me dice a mí que siempre ve virtualmente los programas. No tengo ahora mismo la capacidad de calcular la diferencia de hora para saber si puede estar escuchándolo, pero como quiera esto va a YouTube y lo ve. Así es que muy buenas tardes. Hoy tenemos un programa súper especial. Vamos a hablar de arqueología. Miren, me viene a la mente algo, oye, medio romántico. Yo sé que casi todos vieron la película Titanic y, ¿cómo se llama esta actriz? Gloria Stewart, que es la que hace el papel de Rose, ya de más avanzada edad, dice una expresión que en estos días cuando se inauguró un congreso de arqueología, que fue fantástico, dedicado a Bernardo Vega, me pasó por la cabeza esa frase de ella, que dice, el corazón de una mujer es un océano de secretos. ¿Qué expresión? Porque ella está recordando un gran amor. La tierra está llena de secretos bajo nuestros pies. Están en las cuevas, estaba en el mar. O sea, nuestro planeta está lleno de secretos, está lleno de piezas que nos cuentan nuestro pasado. Y de uno de los invitados de hoy, le voy a plagiar algo que dijo, que me encantó esa ilustración en una charla que dio, en una palabra que dijo, que él citó una obra importantísima, que es la de Gauguin. Bueno, es la más importante de Gauguin, de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos, que eso fue hecho en una tela safia, como de saco, ruda, y esa fue una carta de suicidio de él, cuando él se entera que su niña ha muerto en París. E incluso dijo una frase, ya no amo a Dios, o sea, ya no amo a Dios. Entonces, hace esa obra, y uno de nuestros invitados, que lo voy a presentar ahora, destacó que eso tiene que ver con la arqueología. Perdón, se puede hacer un símil en el hecho de que esas piezas nos cuentan de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Ese dilema que plantea también Rubén Darío en el poema Lo Fatal, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Esos secretos son importantes. Anoche en una conferencia yo destacaba, no va a ser una historia larga, pero yo tuve una buena discusión terrible con un profesor español en el curso de doctorado, porque él me habló del arte prehistórico, y un hombre difícil de carácter, pero brillante. Yo le dije, pero es que eso no existe, el arte prehistórico. Dice, ¿qué? No. ¿Cómo tú le llamas a la pintura rupestre de Altamira? Digo, pintura rupestre, así como te lo digo. De la zona franco-cantábrica, digo, no, yo le llamo así mismo pintura rupestre, si quiere pintura primitiva, arte primitivo, como usted quiera. Pero quien sea que hizo arte, le dije yo, hizo historia. El que sea que haya hecho arte hizo historia. Cuando tú ves el Código de Hammurabi en el Louvre, que tiene 282 leyes en escritura cuneiforme, encima de ese código hay una grafía, y esa grafía habla tan claro como la letra escrita. El historiador frío te dice, no, si no hay escritura no hay historia. Pero es que nosotros no nacemos leyendo ni hablando. O sea, nosotros pensamos en ideas. Con el tiempo, las ideas se combinan con las palabras mismas, hasta el punto que llegamos al colmo, de estando solo nosotros, empezamos a hablarnos en dos bocinas. Cualquiera le dice a fulano, esto no, yo no se lo voy a decir. Pero la palabra no es necesaria, es la idea. Es la idea. La grafía que está encima del Código de Hammurabi tiene al dios Shamash, que le está entregando la ley a Hammurabi. ¿Ustedes no creen que es un mensaje poderoso? Primero, esa ley que está allá abajo es divina. Eso no hay ni que explicarlo. Se la dio Shamash a él. Es un dibujo, es un relieve. Segundo, ¿qué dice Hammurabi ahí? Fue a mí que me la dio. Al final yo soy el que represento a Dios en la tierra. Entonces, como yo creo que el arte habla, y además yo desconfío mucho de la historia escrita, bueno, yo he optado por creer a los buenos historiadores, porque me es más cómodo en la vida, o sea, me torturo menos el cerebro. Pero la verdad que yo no estoy seguro de que César haya dicho, alea y acta esa, al cruzar el Rubicón, no lo sé. Cicerón dice que Herodoto es el padre de la historia, pero Herodoto dice en su libro, yo no me creo todo lo que escribí, muchas de estas cosas me las contaron. Y eso es científico en historia. Ya yo sé que eso está lleno de mitos, eso está lleno de mitos. Para mí Tucídides fue más científico como historiador. Entonces, en ese contexto, yo que creo en el rigor científico de la historia, estoy más tranquilo con una pieza de arte que por lo menos yo puedo pensar lo que yo quiera. Yo puedo decir, quizá rayaron ese bisonte en la cueva porque ellos tenían la cábala que si lo pintaban era más fácil cazarlo.
y cazar un bisonte era importante porque te daba una piel para cubrirte en el frío, porque comía su alimento. Es un animal importante en su visión del mundo, en su cosmovisión. No voy a cansarlo porque tengo 3 invitados fantásticos hoy. Tenemos al director del Museo del Hombre Dominicano, nuestro director Manuel Vargas Payano, antropólogo. Es un honor, Manuel, tenerte aquí. A Orly Peña, yo sé que tú tienes luz propia, pero hija de nuestra querida amiga Miriam Germán, que es un ejemplo en nuestro país, y de Cuquito Peña, que fue un gran artista, también antropóloga, y al historiador Manuel García Arévalo, que está como presidente del voluntariado en el Museo del Hombre, y es una persona que ha dado de sí, porque tiene esa pasión de la cual hablaremos, porque cada uno de ustedes va a tener que decirme algo de su vida. Así es que muy buenas tardes a los 3. Vamos a unos compromisos comerciales, quizás la parte odiosa, pero aquí me ahorcan si eso no pasa. Así es que siga con nosotros, que esto va a estar muy interesante. Hablaremos de arqueología, del Museo del Hombre y del Congreso dedicado a Bernardo Vega. Siga con nosotros. Bien, estamos con ustedes. Hoy tendremos oportunidad, sería interesante de hacerlo, quizás los últimos 20 minutos, 15, poder, le pido a producción, poner los teléfonos en pantalla para hacerlo interactivo porque estamos en vivo aquí. Manuel, buenas tardes, ya te presenté, Manuel Vargas Payano, director del Museo del Hombre Dominicano. Manuel, a la gente le gusta saber a veces de la vida de uno, o sea, ¿cómo tus inquietudes por la antropología, por este tipo de conocimiento, de ciencia, ¿cuándo te surge? ¿Qué tú puedes decirnos de ti mismo? Bueno, no hay tanto que decir de mí mismo. Yo vengo del mundo de la caña de azúcar, del ingenio Angelina de San Pedro de Macorís, lo cual significa un ambiente multicultural, por definición. Y San Pedro de Macorís, donde yo estudiaba, pues yo nací y me crié escuchando varios idiomas, el creol, el inglés, el español, los árabes, los chinos. Entonces yo vengo de un mundo de la diversidad cultural, para empezar. Segundo, desde muy muchacho, yo desarrollé la pasión por la lectura. Y para los que son de los ingenios, o los que no son, que lo sepan, en el ingenio hay 2 grandes momentos. El momento del tiempo muerto, donde se paraliza absolutamente todo, y el momento de la zafra, el bullicio, el dinero, en fin. Y en Angelina incluso llegaron a llegar gitanos. Había un circo gitano que aprovechaba la abundancia de la zafra. Y a mí me comenzó a interesar ese mundo de otras culturas. Desde muy muchacho me fascinó. ¿Procedente de dónde los gitanos? Yo supongo que venían de España, supongo. Pero bueno, yo, digamos, comencé a pensar en otras culturas, además de esas vivencias personales, a través de la literatura. Yo desde muy muchacho, 13 años, ya yo era un lector ávido. Tolstoy en particular, me influyó mucho. Bueno, Dostoyevsky. Dostoyevsky es para mí uno de los más grandes novelistas que ha tenido la Entonces, historia. se fue configurando en mi mente esa curiosidad por otras culturas. Yo vengo de una familia pobre, obrera, mi padre era un obrero en el ingenio, y tuve la suerte de estudiar agronomía, que es mi primera profesión, con los jesuitas, en San Cristóbal interno durante 5 años. Claro, a mí los jesuitas me educaron y me enseñaron a ver el mundo de una manera distinta. ¿Tuviste algo que ver con el presidente Mejía en ese contexto? No, yo lo conocí a él siendo yo estudiante. Porque sé que él te aprecia mucho. No, para mí Hipólito es Sí. como mi hermano mayor. Lo digo así, como mi hermano mayor. A él y a su familia lo quiero mucho. Yo conocí a Hipólito siendo yo estudiante.
porque él estudió con un hermano mío, que es agrónomo. Y luego se fue desarrollando una amistad. Lo que quiero decir es que la educación con los jesuitas a mí me cambió la vida para siempre. Y recuerdo, para no alargar mucho esa historia, pero es importante para responder tu pregunta, que un sacerdote jesuita, nosotros le decíamos el padre Martín, que era el psicólogo que nos asesoraba en temas psicológicos, me llama un día. Y él me decía, Vargas, ven acá, déjame hacerte una prueba de lo que llamaban la aptitud profesional o académica, con unos dibujos que se hacen, no me acuerdo cómo se llama. Y él me dijo, tú te vas a graduar de agrónomo porque tú tienes talento, pero tu pasión no está en eso. Escribe lo que tú vas a ser un científico social en algún momento. Estamos hablando que yo tenía 18 años y eso se quedó conmigo. Y finalmente, el punto más definitivo fue que tuve la suerte de ir a estudiar a España, siendo agrónomo, a hacer un curso de comunicación. Ya en España yo descubrí que mi pasión definitivamente eran las ciencias sociales. Ejercí la agronomía por 14 años y cuando tuve la oportunidad me fui a estudiar a Estados Unidos, donde hice finalmente mi doctorado. ¿En antropología. Antropología. Sí. Oye, qué interesante. Ese es el resumen más importante para los fines de la conversación. No, fantástico. Te puedo decir Manolito aquí, Manuel García Arévalo. Todo el mundo me conoce así. Tú eres un coleccionista, investigador, historiador, pero tengo entendido que tu formación es autodidacta, Manolito. Bueno, realmente sí, porque yo comencé desde muy joven a trabajar en la empresa de mi familia. Y realmente trabajar de verdad, o sea, día y noche. Y estudié, pero de noche, estudié comercio en AP. Y ya cuando yo tenía ya un conocimiento, incluso yo participaba dando clases en la UAS, en la Universidad Católica, me gradué de licenciado en Historia, pero ya yo tenía un trecho bastante... Pero te graduaste. Sí, sí. Hiciste una licenciatura. Hice una licenciatura en Historia. Pero realmente yo te diría que en el mundo de la arqueología, pues yo lo que he hecho desde muy pequeño, participar en excavaciones, vincularme con los arqueólogos de la región. Los arqueólogos comencé con Emil Guarí de Moya desde que yo era prácticamente un adolescente. Es el padre de la arqueología dominicana. Y sí, yo lo considero también el padre de mi vocación arqueológica. Mira qué bien. Tú sabes que hay cosas que nos marcan, porque recordarlo ahora rápido, sabes que el cerebro funciona autónomo, y es una persona de que hablamos ahorita, que es muy importante para mi vida. Yo entré a la universidad, yo estudié arquitectura porque mi mamá me dijo, tú pareces como arquitecto, porque a mí todo me gustaba. Fíjate que no tengo una vocación. Tú me dices que hubiera sido médico, a mí me interesan las cosas. Bueno, con médico me dijo, ¿por qué tú no estudias medicina? Digo yo, porque yo no tengo la pasión por sanar personas. Me gustaría saber qué pasa en el cuerpo humano, cómo funciona. Dice, no, si no es para sanar personas, deja eso. Entonces me dijo la arquitectura, mi hermano estudió arquitectura, digo, está bien, estudia arquitectura. Cuando yo escucho a Pérez Montaz un día, a mí no se me olvida eso nunca. A mí me gustaba la historia y leer mucho, porque mi papá nos puso a leer. Desde que yo me gradué en la Salle de Ya sé leer, me regaló un libro de Dickens. En la semana que viene, para que me lo comente. Yo era un niño, o sea, claro, un libro para niños, pero La pequeña Dorry de Charles Dickens. Y de ahí en cada cosa había un libro que después le dije, mira, pon una papeleta a mi mamá que le ponga un dinerito, porque yo no voy a vivir, yo quiero jugar, ¿te entiendes? Mira, Eugenio Pérez Montaz, que hablaba precioso, él enseñó el templo de Karnak en Egipto, en una diapositiva, y él estaba explicando los capiteles cuneiformes, papiriformes, qué sé yo, en forma de campana invertida, todo eso de los egipcios. Y él se queda como mudo, mirando la foto, los estudiantes empezaban mirando porque dejó de hablar. Yo no sé si se acuerda de eso, pero yo se lo he dicho. Y dijo él, no, yo no voy a comentar eso, eso es un poema. Y a mí se me erizó no te lo puedo explicar, una cosa que se me erizó la piel. A mí cuando la gente habla, a mí me gusta escuchar, la gente tiene buena conferencia, ¿tú ves? Porque mi papá era un charlista excepcional. Yo estaba con la piel erizada así. Y, óyeme, y me interesé por la historia en ese día, del arte. No la historia, a mí me gustaba la historia, del arte. Yo digo esto porque los que somos o hemos sido profesores,
tenemos que tener en la cabeza que a veces uno puede impactar a un ser humano y cambiarle el rumbo. Mira, eso fue una palabra que te trastornó, o sea, te afectó positivamente y te guió por un camino. Y yo sentí desde esa época, empecé a estudiar cosas de arte, hasta de arqueología, de hallazgos, muchísimas cosas, porque él me provocó, Dios Cuncho, pero él se emocionó por una columna, cuando para mí es un elemento arquitectónico de soporte. Orly, tú eres hija de un artista y de una gran mujer, Así es. como Miriam Germán, en muchos contextos, que tú sabes que es mi amiga. Y tú eres antropóloga, ¿verdad? Sí. ¿Y tu formación viene? ¿Y tu inquietud por la antropología? Yo tenía como algunos 10 años y me regalaron una publicación donde se hablaba de la antropología. Y desde ahí yo dije, yo voy a estudiar antropología, y en mi casa me lo dejaban pasar, como ya cambiará de opinión. Cuando ya yo estaba próxima a entrar a la universidad, mi papá dijo, mira, esto vamos a resolverlo. Yo voy a buscar una cita con el director del Museo del Hombre, que en ese momento era el doctor Fernando Morval Nocero. Ah, claro. Yo te voy a llevar donde Fernando para que te desencante. Y ya me gradué de antropología y tengo 17 años en el Museo del Hombre. No pudo desencantarme. Y tuviste una participación importante que el director siempre reconoce, claro. El tuyo y el de Clenia, o sea, de las dos, en esta exposición. Señores, porque ha pasado un acontecimiento importante. Los museos son muy importantes. Muy importante. El museo es un espacio, la palabra viene porque ellos custodian las musas. Es un custodio de musas. Yo siempre digo para mí que el principal museo del mundo, me han criticado esta expresión, pero porque puede parecer hiperbólica, es el Museo del Louvre. Yo tengo una fijación con el Louvre. En su contexto enciclopédico, lo quiero decir, es un museo didáctico, pedagógico. Porque tú tomas, el Prado para mí es extraordinario, es los museos que más me gusta estar en el mundo. Pero el Prado es una gran pinacoteca, donde hay muchas obras compradas al capricho de los reyes, o en algunas circunstancias. No, el Louvre te narra la historia de la humanidad, del arte primitivo. Yo creo que es más arte egipcio en el Louvre que en Egipto. O sea, el Louvre te enseña. Y miren, yo no sé cuántas veces he estado, y una vez con el director, con la directora, era una mujer en ese momento, que fuimos con Tony Raful allá. Yo conocí el Louvre, ¿saben cómo? Yo compré de esos videos que habían antes de casete. Compré como 5 y me tranqué en mi casa a analizar el Louvre. Digo, oye, qué buena organización museográfica. Es un museo para aprender. Lo que pasa es que tú puedes ir al Louvre 100 veces y no lo puedes ver. La primera vez que yo fui con San Juan de la Maguana a la cabeza, cuando llegué a los esclavos de Miguel Ángel, yo quería agarrarme de un esclavo porque no podía caminar más. Y a los museos no vamos a agotarnos, vamos a otra cosa. Entonces, ¿qué acontecimiento sucedió aquí? Yo creo que nuestro presidente tiene una inquietud marcada por los museos. Desde que vea uno lo que hable de museos. El Museo del Hombre, que tuvo prácticamente 4 años cerrado, abrió sus puertas con una exposición fantástica y con un congreso. El mismo 12 de octubre, usted puede pensar lo que quiera el 12 de octubre, pero es una fecha de verdad significativa, muy significativa. Además, el Museo del Hombre, ese edificio que para mí es de estilo racionalista, me parece mucho a la arquitectura de Le Corbusier, que hace José Antonio Caro, y hay que mencionar a Tony Caro, Caro Ginebra, su hijo, porque ya él estaba graduado cuando se hizo, y supongo él participó en el diseño, y la misma casa de Tony Corbusieriana. Un diseño fantástico. En 1973 fue un 12 de octubre que se inauguró, entonces una fecha simbólica importante. El tiempo que Colón llega a América, y también lo es la inauguración del Museo del Hombre en esa plaza maravillosa de la cultura. Manuel, ¿qué significó para ti ese momento? ¿Te acuerdas que te dije, oye, este es un nuevo comienzo? ¿Qué momento tan importante? El poder abrir las puertas con una exposición que no está en todos los pisos, pero es una buena exposición que podría Orly más adelante explicarnos. Sí. Bueno, yo tengo 18 meses ocupando el cargo de director y han sido 18 meses de mucho trabajo, discreto, y también de un sentimiento de impotencia al ver, por ejemplo, cuando llegaban familias enteras al museo con la cara alegre porque pensaban que iban a entrar al museo y lo encontraban vacío. Llegó una familia que vino de Nueva York
y el padre le dijo a sus hijos que el premio iba a ser visitar el museo. A mí me partió el alma ese día, ver esa situación. Entonces nosotros fuimos trabajando durante muchos meses para no dispersarnos y decidimos hacer el mismo día, el 12 de octubre, 3 eventos. El primero, que comenzó en la mañana, fue el Congreso de Arqueología y Antropología dedicado a Bernardo Vega. Y en la noche inauguramos la biblioteca José Antonio Caro Álvarez, en honor al primer director y fundador del museo y padre de Tony, como tú lo mencionaste, y con la asistencia del honorable presidente de la República. También inauguramos ese día una exposición temporal que se intitula Semíes, Dujos y Rituales Aborígenes. Y que el público puede ir a verla. Gratuitamente. De manera que ese día, para mí, fue un momento de mucha alegría. De decir, bueno, valió la pena trabajar discretamente, sin hacer ruido. Y quiero reconocer a mi tocayo, que sin él eso hubiese sido imposible. Y a Orly, que fue la que armó toda la curaduría de la exposición. Y por supuesto al comité organizador del Congreso, integrado por todos los investigadores, que hicieron un trabajo magnífico. Entonces, el 12 de octubre... Patricia, claro, Patricia Rico. Sí, a eso voy. Entonces, el 12 de octubre, de alguna manera, abre las puertas del museo a la ciudadanía después de haber permanecido cerradas completamente durante 4 años. Tú mencionas el nombre de Patricia Rit Vaquero y quiero resaltar eso. Patricia, en buen dominicano, se tomó a pecho esa exposición. Y ella dice que es una de sus más exquisitas exposiciones. Cuando uno sube a la exposición, a la tercera planta, uno siente que está en una exposición del nivel de un país desarrollado. Y en gran medida tuvo que ver con Patricia, la inspiración, el arte y por supuesto los textos magníficos de Manolito. Entonces es una exposición que nos muestra la belleza, la fortaleza, la trascendencia de lo que llamamos la cultura taína. Ahí hay unas piezas que hablan por sí solas, que cuentan historias. Entonces yo diría que el museo finalmente se está reencontrando con la ciudadanía, que es el objetivo principal nuestro. Además de hacer investigación, hay que incorporar el museo a la vida cotidiana de las personas, que las familias puedan ir a visitarlos. El domingo tuvimos 430 En lo que tú hablas, el visitantes. público puede apreciar parte de la exposición. Claro. Ahí está el semilla de algodón, pero en un contexto virtual. Bueno, sería bueno que Manolito explicara. Sí, vamos a llegar ahí. Lo del semilla de no, algodón. sigue, Manuel, va a terminar la idea. No, nada, la idea es que finalmente el museo ya tiene sus puertas abiertas. Las familias pueden ir de martes a domingo y disfrutar una exposición que se ha hecho con muchísimo amor. De 10 a 6 de la tarde, No, a 4. gracias por la corrección, Sí, porque sí. tuvimos problemas. De lunes a viernes de 10 a 4, sábado y domingo de 10 a 5. Ah, no cierra el lunes. Sí, el lunes cierra. Sí, por eso, martes a De viernes. martes a viernes, sí. Entonces, gratuita, como un regalo a la ciudadanía por su paciencia. De manera que el museo, digamos que estamos de fiesta y muy contentos. Miren esa museografía, la misma curaduría de Orly, está fantástica. Un dúo, o sea, son semillas, dúos y rituales, ¿no? Sí. Orly, háblanos algo de la curaduría que tú hiciste aquí en esta exposición. El inicio de la curaduría es un trabajo en conjunto de la licenciada Clemis Tavares y mío. Es bajo el criterio de los 4 rituales principales de los taínos, o sea, el rito de la coba, los ritos funerarios, el areíto y los ritos relacionados con la fertilidad. Entonces, en base a eso, fue que se hizo una depurada selección de piezas que ilustraran para el público esos rituales. ¿Y cómo, o sea, la selección de las piezas, la hicieron ustedes dos? En un inicio sí. ¿Y cómo te habla el recorrido? Que ahí iríamos luego a los textos de Manolito García Arévalo, Manuel.
Para mí el recorrido Ese pequeño guión, te quiero decir. inicia con una pieza que es quizás una de las más bellas que tiene el museo, que es un caracol tallado. Es una pieza que forma parte de distintos ritos, pero que pervive todavía su uso en las culturas campesinas dominicanas, porque todavía el campesino dominicano usa O sea, que ese saber hacer se mantiene, es un patrimonio inmaterial, el saber hacer, sí. no la pieza. Entonces, los dujos como parte principal de lo que es el areíto, de lo que es el rito de la coba, es un asiento ceremonial. Entonces, lo que tenemos en exhibición, lo bellamente tallado que están, demuestran que no eran para un uso común. Hay uno de esos dujos que tiene un tallado en espejo en la parte de atrás. Salió ahorita. Sí, salió. Es de respaldo alto y en la parte de atrás es como si fuera un espejo en una simetría perfecta. Entonces, eso le comunica al público que los taínos no eran tan tontos como algunas personas quieren vender, que no eran tan vagos, que tenían una depurada técnica y un gusto que desde la perspectiva de nosotros actual se podría decir que es exquisito. ¿Y qué criterio, por ejemplo, desde el punto de vista cronológico hay? ¿Alguna secuencia? No hay secuencia cronológica porque son momentos de la vida de los taínos que estamos tratando. Entonces, tenían que ser piezas que representaran los rituales de la fertilidad, los trigonolitos. Tenían que ser piezas que tuvieran que ver con el rito de la coba, como los dos grandes semillas en madera que están en la exhibición. Piezas que tuvieran que ver con los ritos funerarios per se. Entonces, no hay un elemento cronológico más allá de que correspondieran a la cultura taína, pero sí elementos representativos de cada uno de esos ritos. Manolito, tú no ves, por ejemplo, que en este tipo, bueno, en muchas piezas de diferentes culturas, no estamos solo en los taínos ahora, los temas son recurrentes, la fertilidad o un falo masculino. Tú ves, yo no sé si esos alineamientos de Karnak, por ejemplo, ya de arte primitivo, no Karnak en Egipto, son símbolos fálicos que están ahí y quizás la piedra que llaman Anacaona, que se sentaba, debió ser una piedra quizá vertical, no sé lo que tú piensas de eso. La Venus de Windendorf, que tú la ves muy desarrollada con los senos, la diosa Astaret, o sea, desde la antigüedad tú ves que hay temas, la muerte es un tema, o sea, ¿qué pasa después de la vida, de esta vida terrenal? La fertilidad es un tema, o sea, hay temas recurrentes, o las escenas de cacería, que yo no sé si es una, yo te decía la cábala, porque el ser humano en muchas cosas es el mismo. Yo no sé si pasa en la familia, que alguien va a viajar y tú hablas de un accidente aéreo, no hable de eso, o sea, porque yo no sé qué es lo que tú crees, que si lo menciona lo materializa, o sea, que va a pasar, y hay gente que no le gusta que hablen de la muerte, cuando todos vamos para allá. ¿Tú no sientes la similitud en tantas culturas diversas? Y otro detalle que te voy a preguntar, ¿hay algo en el arte prehispánico, bueno, en muchas partes de África, de culto al horror? O sea, tú ves el semilla de algodón, que es una pieza tan valiosa, y yo voy a querer que te hable de ella. Hay algo de horror ahí, o sea, te sale de noche y te asusta, con un bombillito. Te estoy hablando ya en un sentido, porque estamos con un público que tiene que entender lo que estamos diciendo. Dime, Manolito. Bien, bueno, en realidad es que la humanidad siempre ha tenido las mismas necesidades. Lo que cambia hasta cierto punto son los niveles culturales, la tecnología, ¿no? Hay una evolución, pero claro, la alimentación, como la fecundidad, la incertidumbre del más allá. Y claro, en el arte taíno había una influencia de lo espectral, o sea, había una... Por eso, ese horror que uno ve es la representación precisamente del más allá, que se ilustraba con figuras espectrales. Y eso es dramático, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con el culto de los antepasados.
O sea, era una comunicación con los espíritus de los antepasados que tuvieron una gran incidencia, ¿no?, en las creencias taínas. La exposición que está en el museo, que se ha instalado recientemente, precisamente lo que es una exposición selectiva y lo que enfatiza es las creencias mitológicas, rituales y ceremoniales de los taínos. Sin embargo, en el lobby, en el vestíbulo del museo, una sugerencia muy acertada de nuestro director fue que se hiciera una especie como de introducción al poblamiento aborigen. O sea, de tal manera que, sobre todo las personas que van buscando respuestas, contenido sobre cómo era y cómo se fue gestando, ¿no?, esas secuencias culturales que se dan aquí en el área, en el ámbito prehispánico, uno puede ir analizando, entendiendo cómo fue la evolución hasta llegar a la cultura taína. Y por eso entonces la segunda parte de lo que el museo ha abierto, de su reapertura gradual, obviamente, porque vamos a seguir progresivamente abriendo nuevas salas hasta poder tener toda la capacidad expositora que tiene el museo en funcionamiento, se dedica puntualmente, temáticamente a la superestructura, a todo lo que tenga que ver con la religiosidad de los taínos. Muchas de esas creencias, de alguna manera todavía, están presentes en el pueblo dominicano, en el imaginario, porque lejos de lo que piensan muchas personas, hubo un mestizaje importante. O sea, la cultura taína, con el impacto de la conquista, claro, se transforma, pero muchos de los hábitos taínos sobreviven en la sociedad criolla a través del mestizaje. Y muchas de esas cosas que se pueden apreciar en el museo están presentes en el imaginario popular. Y eso que dice Cristian Martínez, de tantas palabras de origen taíno, son muchas. Sí, porque cuando llegan los españoles, con el incidente de la nave de Santa María, la isla española, ¿no?, la isla de Santo Domingo, es el primer asiento permanente, ¿no?, de los colonizadores. Entonces, aquí llegan a un medio totalmente desconocido, con plantas, situación, accidentes geográficos, animales. Entonces, al venir a Santo Domingo por primera vez, aprenden, ¿no?, palabras propias del medio americano en la isla y pasan al castellano. Comenzando por canoa, que es una palabra que Colón incorpora en sus escritos y que es la primera palabra indígena americana que va a un diccionario de la lengua europea, cuando Nebrija, Antonio de Nebrija, hace el diccionario castellano en 1494. Tras la palabra canoa hay una enorme lista, un listado muy significativo de palabras taínas que los españoles aprenden, y cuando van a otro sitio, pues ya llevan el vocablo taíno. Por ejemplo, cacique, sabana, nacana, hamaca, canoa, bohío. Son palabras que ellos, claro, aprenden de los indios para poder entender y denominar las personas, los accidentes geográficos, los artefactos que veían en un medio tan diferente como era precisamente el medio insular. Y el taíno es una de las lenguas que más palabras aportó al castellano, y desde el castellano a otras lenguas europeas. No, el árabe. De aportar palabras. No, pero el árabe, estamos hablando de Europa. En el ámbito, claro, en el ámbito americano, yo digo, de las lenguas americanas. Tiene más de 2000 palabras. Pero sí, casi todas las que tienen almohada, al alcohol, bueno. Pero de las lenguas americanas, por el hecho de que aquí los españoles tuvieron, y lo dice Pedro Enrique Ureña con mucha propiedad, más de 15 años antes de ir a cualquier otra parte, fuera de Cuba y Puerto Rico. O sea, cuando llegan a México estamos hablando de 1513, pero tenían ya 20 años en la isla. Entonces aprenden en el medio insular, específicamente en la española, todas esas nuevas palabras de la realidad americana, y eso se incorpora al idioma castellano. Pero que nosotros no tenemos, por ejemplo, tú ves las facciones aborígenes, vamos a llamarle indio, que es un nombre incorrecto, pero bien, ¿qué vamos a decir? Tú ves esas facciones en otros países, en Guatemala, en México, porque todavía hay comunidades indígenas, que el mismo Vasconcelos hizo un trabajo cultural interesante con los indios, que los enseñó a amar su cultura y los alfabetizó, o sea, se preocupó por esa parte. Él hizo hasta un departamento, no me acuerdo cómo se llamaba ahora, departamento de cultura indígena, algo así. Que eso fue muy interesante, pero nosotros aquí, vamos a hablar del punto de vista genético, tenemos que de los indios a nosotros en nuestra genética. Mira, se acaba de hacer
un análisis amplio tipificando el ADN del dominicano promedio, ¿no? Y tenemos un promedio de un 4 o un 6% de sangre indígena, a partir de 17 generaciones, o sea, por la línea matrilineal. O sea, que hay una permanencia en las familias dominicanas tradicionales de presencia indígena, yo diría que es significativa por el tiempo transcurrido desde, de alguna manera, la desaparición de la sociedad taína hasta el presente. Después, entonces, claro, viene una mezcla entre la raza blanca y la raza negra, caucásica, y los esclavos africanos que llegaron, y es un pueblo evidentemente mulato, pero mantiene todavía una presencia indígena. Porque seguían viniendo africanos. Sí, pero que en el siglo XVI hubo un mestizaje mucho más grande de lo que se sospecha. Pero español indio. Español e indio. Y también, en algunos casos, los esclavos africanos se mezclaron también con las mujeres taínas. De ahí que viene el término sambo, que se da mucho en el área de San Juan de la Maguana, que son personas de tez oscura con el pelo lacio. Sí. ¿No te da la impresión a veces por las facciones de ellos que tuvieron que venir como por el norte? No, está generalmente poblado. No, yo digo antes de Cristóbal Colón. Yo no sé si los que vinieron primero eran de la Mongolia o algo, porque tienen facciones similares. No, el poblamiento americano se entiende que viene a través de las glaciaciones, cuando Siberia y Alaska estaban unidas por el hielo, y vienen entonces desde Siberia y se va poblando paulatinamente el territorio americano con unos 35, 40, 50 mil años de antigüedad. Muy reciente en comparación con las edades prehistóricas de África, Asia y Europa. Y evidentemente tienen que ver, son de la raza mongólica, o sea que son asiáticos. Está Islandia, Groenlandia, todo son eso. Asiáticos. Yo tengo una inquietud, pero vamos a volver al Museo del Hombre, porque queremos enfatizar nuestro museo, del que estamos orgullosos. Digo nuestro, no porque yo tenga el ministerio, no, porque soy dominicano. Y viene algo con el nombre del museo también en camino. ¿Cómo era la geografía marítima? O sea, ¿cómo viajaban esta gente en embarcaciones tan frágiles? Tú decir, por ejemplo, que los arahuacos vienen de Venezuela para acá. Vamos a ir a un corte comercial, pero vamos a entrar con esa pregunta. Y después me gustaría que el director, si Oli quiere intervenir en esa parte también, nos explicara cómo funciona la museografía del museo. Por ejemplo, si cuando poco a poco, que esperamos de verdad en Dios que esto funcione bien y que llevemos un buen ritmo para que el museo esté en toda su plenitud y su esplendor, ¿qué va a haber en cada piso? Lo mismo que había, la misma organización, las mismas salas con sus nombres, como está organizado el museo, porque tiene un orden museográfico. Así es que dejamos esto aquí, siga con nosotros, no se vayan, no se distraigan con los comerciales, que esto está muy interesante. De nuevo aquí, amigos, nos quedamos con inquietud y esto no es un cliché. Las buenas cosas que se hablan cuando ustedes no están viendo, o sea, cuando ustedes no están viendo la televisión, eso lo dice a cada rato, pero es verdad que pasa. Nos quedamos con una inquietud. Óyeme, a mí me asombra el pensar que en esa época prehispánica, antes de llegar los españoles, esta gente en frágiles canoas, venga de Venezuela, vaya a Puerto Rico, se movían de aquí para Cuba. O sea, a mí me asombra eso, porque yo veo la canoa, yo no conozco el tema, pero lo veo como una embarcación frágil. Yo he leído acerca, por ejemplo, de los varegos de Suecia, que fueron los que fundaron, creo que, Dios mío, en el siglo IX, ellos se trasladan a lo que va a ser, a lo que hoy es Ucrania. Que les voy a decir algo, Kiev existe 200 años antes que Moscú. Moscú se forma después de la invasión mongola. Entonces esta gente forma la Rus de Kiev, Rurik, forma la Rus, después van a tener relaciones con un imperio culturalmente, bueno, poderoso económica, militarmente y culturalmente, que es el bizantino, que fue una cosa impresionante desde temprano, porque ya en el siglo VI se había hecho Santa Sofía de Constantinopla,
que si me meto en el tema no acabo, porque es increíble cómo esa cúpula está partida por un tambor de ventana, y tú dices, pero ¿y cómo la aguanta? Y la cúpula está ahí, no se ha caído. Antemio de Trayes e Isidoro de Mileto buscaron una piedra parecida a la piedra pómez, porosa, para que el peso propio no la reventara. Y óyeme, esta gente se va a meter con el tiempo en Kiev y va a hacer este tipo de arquitectura tan fantástica. Y todo esto es interesante, pero yo veo barcos vikingos, por ejemplo. Rus, para ellos significaba Rus, los que reman, pero tenían vela. Los fenicios, que déjeme decirle algo, uno le dice árabe a muchísimos países, y es verdad porque hablamos árabe, pero Egipto es Egipto, y el Líbano era Fenicia, básicamente. Y yo tengo la convicción de que eran tan buenos navegantes que lograron cruzar la columna de Hércules, que es donde está Gibraltar, nombre árabe, Manolito, Jebal Tarik, porque Tarik hace escala ahí antes de entrar a tomar por la parte de Andalucía con su ejército. Tuvo un lío con el jefe de él porque él le ponía todo su nombre, y cuando tú eres segundo tienes que estarte tranquilo. La montaña de Tarik, Jebal Tarik, de ahí viene Gibraltar, y yo creo que los fenicios lo habían pasado. Ahora vamos a entrar en este tema que es el que nos concierne, y después en el museo, que también es fundamental en el día de hoy. ¿Cómo, Manolito, esa gente navegaba sin velas, en una canoa frágil, y venían de tan lejos y llegaban? Yo a veces he pensado, pero ¿será que la cosa, que había más tierra o algo y se ha retirado? No, pero mira, O que habían islitas pequeñas, dime, perdón. no, como hablábamos en la pausa, navegaban siguiendo el curso de la corriente. O sea, el remo ayudaba y le daba la dirección a la canoa para llegar a la corriente indicada, que le permitía avanzar más o menos a una velocidad aceptable. Incluso Juan Ponce de León, cuando tenía su casa en San Rafael del Yuma, en el Yuma, se entera de que de la configuración de la isla de Borinque en Puerto Rico, porque las canoas taínas iban y venían con frecuencia entre las dos islas. O sea que había un tráfico a través del canal de la Mona, y fundamentalmente era utilizando las estrellas para orientarse y la corriente para avanzar. Pero obviamente morían mucho, porque se mueren todavía. No, fíjate, tenían los botes se asombran. Dime. Que cuando los indios eran excelentes nadadores, y los hombres y las mujeres, las indias. Cuando las canoas se viraban, ellos tenían unos higüeros, simplemente le daban vuelta y le sacaban el agua y se montaban y seguían. O sea, no era fácil. La canoa no se hundía, porque estamos hablando de un tronco, ¿no? Un tronco que flota, ¿no? Una gran batea. O sea, una gran alargada. Entonces, claro, cuando se venía una ola y te la viraba, le daban vueltas, le sacaban el agua y volvían y se subían. Pero yo lo veo insólito. Fíjate los botes de ahora, que son modernos, sí, que se van ilegalmente y se hunden. Porque, claro, el bote tiene más capacidad para recibir el agua, pero la canoa era muy fácil, porque la canoa no llegaba a hundirse, que se mantenía a flote, aunque fuera boca abajo. Entonces ellos le daban vuelta, le sacaban el agua y seguían para adelante de su canoa. Incluso había muchos naufragios de barcos importantes españoles. Pedro de Heredia, que funda Cartagena de Indias, murió en un naufragio cuando iba a visitar al rey. Eran frecuentes los naufragios, en embarcaciones mejores. Pero que estamos hablando precisamente de que la canoa, estamos hablando de un tronco monóxilo ahuecado, o sea que no tenía el peso ni el volumen de una carabela, de una nave española de la época. Y tú sabes que uno de niño y joven veía esas películas y creía que los barcos... Mira, nosotros trajimos aquí hace unos años, conseguimos traer el barco Amistad, el que usó Spielberg en la película. Sí. Yo no sé de verdad cómo navegaban hasta aquí. Incluso, de hecho, cuando yo vi eso, y yo estudié la esclavitud en Cuba, eso fue uno de los cursos del doctorado, era la cosa... de los crímenes contra la humanidad más terribles que tú puedes imaginarte. Claro. Más terrible. Se moría la mitad de la embarcación, se montaban encima, tú tenías un cadáver al lado. Mira, precisamente. Lo metían como si fueran, o sea, una cosa impresionante. Ahora se está inaugurando, ayer se inauguró, se está mostrando una exposición sobre las características de la esclavitud, si no pudiera y el aporte de la presencia africana en América y en el país en la Fortaleza Osama. Yo creo que valdría la pena para uno entender esa. Es bueno que el público asista, si en la Fortaleza de Santo Domingo, o Fortaleza Osama, como uno le llaman, para que vean esa exposición. Y hablando de películas, yo te iba a decir, cuando hablamos de vocación, de dónde surge mi vocación por la arqueología, cuando yo iba al cine de niño, en películas de vaquero indio, siempre iba a los indios. Yo dije,
Aquí está determinado cuál ha sido mi elección. Mi ¿Tú ibas a los indios? Sí, yo iba a los indios, sí, porque nada, tenía una simpatía desde pequeño por el indigenismo. No, porque Hollywood lo ha maltratado. Muy duro le ha dado. Sí, porque lo pone como salvaje, ¿verdad? Entonces los indios lo que estaban era defendiendo su territorio. Déjame yo no meterme en ese tema, pero todos esos superhéroes tienen problemas. O sea, ¿cómo Tarzán va a ser blanco? El rey de la selva africana. Eso es increíble. Bueno, O sea, fíjate, todos los héroes te lo ponen. Superman, cuando es un imbécil, es Clark Kent, no sé, como nosotros. Cuando eres Superman, ya, o sea, que hay una cosa envuelta. Mira un detalle que es discriminatorio. El llanero solitario es Kimo Sabe, el que más sabe. Entonces, ahí está Toro, que es un nombre que puede ser toro, tonto, lo que tú quieras, que es como onomatopéyico. O sea, tú sientes que hasta el cine te va induciendo a darle una supremacía a otros grupos. A mí me gustaría, señor, porque yo quiero motivar, señores, visiten los museos. Miren, esta noche en el Museo de Arte Moderno hay una exhibición de Manuel Montilla. Manuel Montilla es un maestro, pero no reconocido aquí, no reconocido en muchos países. Yo de aquí salgo para allá, porque le tengo un respeto a ese artista. Entonces, hoy se inaugura esa exposición, hay otra de un pintor colombiano, un escultor colombiano, muy interesante, y la del Museo del Hombre, la que estamos enfatizando hoy. En el tercer nivel vas a encontrar esa exposición. Manuel, cuando con Dios delante el museo llegue a su esplendor, que esperamos que no pase mucho tiempo, explícale a la gente qué hay en el museo, qué va a haber en primera planta, en segunda, en tercera, qué es lo que la gente va a ver ahí, qué es lo principal, cada sala qué característica específica tiene. Sí. Bueno, cuando se inauguró el museo en el 73, digamos que marcó lo que es la identidad museográfica de ese museo. El fuerte ha sido y es todavía la arqueología. Entonces, en el tercer piso del museo, que es un espacio inmenso y muy hermoso, siempre ha habido una exposición permanente de arqueología. Esa exposición, usando piezas originales, cuenta las etapas del poblamiento, de la cultura material, y hay entonces espacios que uno le llama salas, donde se muestran esas etapas. Es una historia... En la época paleo... Sí, no. Todas las subdivisiones, con los tipos de cerámica, tiene un orden cronológico y un orden temático, digamos. Esa exposición, todas las piezas, gracias a los valiosos colaboradores del museo. ¿Qué podemos citar de nombres? Bueno, lo que ocurrió fue lo siguiente. Es importante que los televidentes lo sepan. El proceso de renovación del museo, que tomó 3 años, que dejó el museo en mejor situación de lo que estaba, sin lugar a dudas, la planta física, se hizo de una manera atropellante. Yo tengo una comunicación de que fue tu antecesor en el cargo que te ocupas. Tengo el oficio original, donde él le prohíbe al director y a los especialistas del museo conversar con los ingenieros y los arquitectos. Bueno, eso es insólito. De manera que los que usan el museo Y pudieron consultar a Tony Caro, que está no ahí. pudieron decir, no, aquí no va ese depósito, manténme ese depósito. Ellos hicieron lo que ellos entendían que era correcto. Que perdón, creo que quedó arriba el depósito. Claro, Que es un absurdo. es una aberración, pero bueno. Un absurdo. A lo que voy es que no le dieron tiempo suficiente a los investigadores de proteger, como debió hacerse, con un método riguroso, el almacenamiento de las piezas. Piezas que son insustituibles. Gracias a la valentía de esos colegas, ahí no se perdió nada. Se guardó, un poco atropellante, pero se guardó. Y ese es un mérito que la sociedad debe agradecerle a esos señores y señoras. Orly fue parte de ese proceso. Entonces, Tú hablas guardar cuando estaban en furgones. sí, hubo que meterlo en furgones. Bueno, Orly, cuenta esa parte, porque yo no estaba Porque ahí. el furgón es metal, acumula calor. El punto es que se creó, no sé en base a qué, el mito urbano de que la colección completa estuvo en furgones. Y eso no es cierto. No es así. El material que estaba en exhibición
se desmontó, se almacenó con todas las de la ley y fue trasladado a la bóveda de la Cinemateca Nacional. Exacto. Estuvo ahí. Lo que estuvo en 1 o 2 furgones fueron materiales de referencia que no están clasificados. Eso fue lo que estuvo en furgón, y ya materiales de oficina, que escritorio, archivos, En la cosas de esas. historiografía sí, que lo hicimos con notario y todo, a mí me dio grima. Cuando íbamos a sacar el piano ese, en el que se tocó por primera fue un vez caso en muy línea, triste. yo tuve el temor de que se desgranara, porque yo al sol le tengo pánico. Además, un espacio encapsulado con metal por fuera, acumulando ese calor. Y cuando tú ves los escrúpulos, porque en otros museos importantes se protegen las piezas, y aquí hay coleccionistas que tienen sus piezas muy bien conservadas con deshumidificador, la temperatura adecuada, eso es una ciencia para estudiarla. Sí, perdón, Orly, sigue. No, es ese mito urbano que se creó con relación a cómo se manejó el Museo del Hombre, quizás un poco por la cercanía con lo que estaba pasando con el Museo de Historiografía, pero el personal científico del Museo del Hombre y parte de los colaboradores de la institución nos tomamos muy a pecho la conservación de ese patrimonio. Bueno, entonces la buena noticia es que esas piezas están en el museo. Y es desde ahí donde se sacan las piezas que se están exhibiendo en este momento. Pero lo que hay en depósito es muchísimo. Tanto que no se pueden exhibir, es demasiado. Inventariadas, claro. Inventariadas. Y el trabajo nuevo que dirigió Orly, que ya está terminado, es a cada una de esas piezas hacer una ficha técnica con todas las de la ley. Fotografías digitalizadas, peso, dimensiones. Entonces ya tenemos registro, como manda la ley, de cada una de esas miles de piezas. Es una buena noticia. Lo cual nos permite, cuando montemos la exposición permanente, decir, bueno, esta pieza se incluye, esta pieza no se incluye, aquella va en un depósito y está en tal sitio, de tal lugar, de ese depósito. Bien. Volviendo a la exposición permanente. La exposición permanente de arqueología, que repito, estará donde siempre ha estado, en la tercera planta. Nosotros vamos a introducir cambios de forma en lo que se llama la museografía. Y hemos tenido un acompañamiento importante de un arqueólogo, museógrafo español, Carlos León Amores, que estuvo involucrado en el museo que se llama el Museo del Mar de las Atarazanas, que para mí es el museo más bonito que tenemos en este momento. Nosotros vamos a competir con ellos. Pero evidentemente es un museo muy bien montado, muy bien montado. Que invito al público a ir al Museo de las Atarazanas Reales. De verdad, no tiene nada que envidiar a los importantes museos del mundo. Y el arquitecto Alexis Cordones, sí, que fue el ejecutor de eso, también está colaborando con nosotros. Entonces, con Patricia Reed, con Alexis Cordones y con otros que nos asesoren en materia de fotografía, más el experticio, digamos, clásico, ortodoxo, nosotros vamos a contar unas historias con las mismas piezas, y ya hay una propuesta del uso del espacio. Algo nuevo es el uso de tecnología, que no se ha hecho. Y un paréntesis, ahí estás coincidiendo conmigo cuando introduje, de cómo esas piezas son un poderoso instrumento que nos hablan. Por supuesto. Nos explican. Claro, entonces, la idea es, yo diría que si hay algo no radicalmente nuevo, pero sí novedoso en lo que queremos hacer, es usar tecnología. Y hay un área del museo muy bonita que se llama, allá le dicen el patio español, que es un patio bellísimo. ¿En qué nivel? En el tercer piso, estamos todavía en el tercer piso. Hay un área inmensa, preciosa, con mucha luz. Ahí vamos a poner tecnología interactiva, de manera que los visitantes, usando pantallas digitalizadas, puedan jugar un poco con la información que está contenida en el guión, y que sea un espacio interactivo, si se quiere, de diversión educada. Alrededor de ese patio español, entonces van a mantenerse las salas, ya con la formalidad del museo, con énfasis no solo en mostrar las piezas, sino que las piezas cuenten historias, que de alguna manera es lo que hemos hecho con la exposición de ahora, que no estamos solamente mostrando piezas, estamos
usando piezas para contar. Te voy a dar un ejemplo que tengo en convicción. Por ejemplo, un ingenio como Engombe, Boca de Nígoles. Tú sabes lo interesante que hubiera un trapiche ahí, que los niños vean, porque está el espacio. Por supuesto. ¿Cómo eso funcionaba? Originalmente la idea era hacerlo hidráulico con el río Jaina, que por cierto, otra palabra, Engombe es una palabra africana, Bantú, Sí. significa ganado, Engombe, se pronuncia más o menos así. El simularle eso a los niños, señores, el museo es un espacio pedagógico, Claro. sí, Entonces, Manuel, que está muy interesante. La tercera planta, en la manera en que lo hemos discutido hasta ahora, tiene un componente tecnológico nuevo, mantiene lo clásico y enfatizamos contar historias. Por ejemplo, si vamos a mostrar una cerámica, ¿cuál era la función de esa cerámica, digamos la saladoide? ¿De dónde vino? ¿Qué significaba? Por ejemplo, bueno, habrá un área dedicada a nuestros grandes pioneros. El museo va a rendir un tributo a los que fundaron la antropología dominicana, la arqueología, perdón. Y va a haber un espacio dedicado a esos, sin los cuales nosotros no existiríamos. Los muertos, Otto. No, todo lo que han sido pioneros. Ya después veremos quiénes, en orden cronológico, en fin, pero va a haber un espacio casi como el templo, el altar de los que fueron los fundadores de la arqueología dominicana. Eso es muy importante. Algunos vivos aplican. De manera que haya una memoria histórica, una identidad del museo y un tributo a esas personas. No hay que morirse todavía. Y luego va a haber un área que pensamos que es muy novedosa también, de tener un espacio donde se reporten las investigaciones en progreso. Otro tema preocupante en nuestro país, la investigación. A eso voy. Me alegro que tú toques. Dame un minutico para No caer me en ese importa, tema. perdón, te interrumpí. No importa. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, los hallazgos de Adolfo López sobre los arcaicos de Samaná, evidentemente que eso ha despertado un interés, pero el museo debe tener un espacio para mostrar a sus visitantes que él u otros investigadores están en esa investigación, que no sea un misterio. Ahora, eso no pasa a la exhibición permanente. A la exposición permanente pasa ya lo que está definitivamente comprobado con todo el rigor científico. ¿De acuerdo? Entonces, se van introduciendo novedades en la exposición arqueológica de la tercera planta, que nosotros, si los recursos fluyen como esperamos, creemos que podemos entregar al pueblo dominicano en el 2024, con todas las de la ley. Y hay buenas noticias. Pasando a la tercera planta, a la cuarta planta. La cuarta planta, bueno, la tercera planta cuenta hasta 1492, digamos, esa transición, después del encuentro de los indígenas con los españoles. La cuarta planta, que es la sala etnológica, es decir, la cultura viva, parte de ese encuentro, 1500, digamos 1503, donde están las tres grandes tradiciones culturales, la africana o las africanas, porque no fue una sola África que vino, las españolas, porque no fue una sola España que vino, y las indígenas, porque aquí no solamente había taínos, había también de otros grupos culturales. Y a partir de ahí, nosotros vamos a contar la historia cultural del pueblo dominicano hasta el presente, incluyendo la diáspora nueva. De manera que será un recorrido de lo que hemos sido como pueblo en una Sí, constitución. porque es un museo antropológico. Claro, es un museo, por eso hablamos la diferencia entre arqueología y etnología. Nosotros vamos a contar la historia de la configuración histórica de lo que somos como pueblo dominicano culturalmente. Y ahí van a entrar todos los grupos culturales. No, y las tres figuras que fueron restauradas recientemente, es la expresión de eso, es un africano, un español y un aborigen, o sea. Bueno, pero esas son las tres, digamos, tradiciones fundacionales. Sí. Pero a partir de ahí, tú vienes, Palestinos somos nosotros. bueno, pero tú vienes de un grupo étnico que no vino... Mis cuatro abuelos son Ah, bueno, palestinos. que quiero decirte que no vinieron de esos tres No. pilares. Entonces, la migración árabe comienza en el siglo XIX aquí. Tú tienes, por ejemplo, el caso de los chinos, que llegan a Puerto Plata en 1862 desde Cuba. O sea, aquí hay una migración
Los judíos. Sí, te estoy hablando de que aquí hay una riqueza y una diversidad cultural Una gran riqueza. que nosotros como museo tenemos la obligación de mostrarla en la sala de etnología, incluyendo la diáspora. Tenemos 2.6 millones de dominicanos y dominicanas viviendo fuera, y nuestra interacción con la diáspora sencillamente nos ha cambiado en muchos sentidos. Viviendo fuera e impactando fuera. A eso voy. Sí. O sea, esa historia hay que contar. Y hay que contar también la parte lúdica. Ahí tiene que haber música, ahí tiene que haber bachata, ahí tiene que haber deportes. Es decir, es la cultura viva. Ahora, una cosa nueva es qué vamos a hacer en la primera planta. Nosotros tenemos un problema estructural y es que esa primera planta no fue concebida como una sala de exposición. Entonces, en este momento tiene un problema de acústica, pero Bueno. ya el arquitecto Alexis Cordones Sí. ayer nos presentó una maqueta para convertir esa sala en una sala permanente de exposiciones temporales, con unos módulos que van a regular. Tú sabes que una solución, en el auditorio de Caracas se le encargó a Alexander Calder, el que hace los móviles, que hicieron unos paneles espectacularmente hermosos eso. Ellos lo fueron ajustando con una orquesta tocando, y es de las acústicas más perfectas del mundo, en el auditorio de la Universidad de Caracas. Y se puede trabajar con algo que absorbe el sonido arriba. Bueno, vamos a ver, hay un... Cambiaría un poco, bueno, cambiaría el interior del museo, pero es fuerte lo de la acústica. Pero bueno, nosotros estamos trabajando en eso porque es un salón hermoso y la idea es que haya siempre exposiciones temporales en el museo en la primera planta. La exposición permanente de arqueología en la tercera planta y la exposición permanente de etnología en la cuarta planta. Eso, paréntesis ahí, perdona, para decir al público algo. Es importante la colección permanente y es importante las exposiciones temporales. ¿Por qué? Estos no son museos como el Hermitage, que tiene 2 millones de piezas y no hay manera de verlas nunca. No, aquí si tú vas al museo 3 veces y no está en constante actividad el museo con exposiciones permanentes, tú sientes que no tienes a qué volver. Y a los museos hay que frecuentarlos. Claro. Por eso yo los invité a exposiciones, bueno, la del Museo del Hombre y la del Museo de Arte Moderno. Esa es la finalidad de la exposición temporal. De hecho, cuando uno va a un museo de esos grandísimos, al Met de Nueva York, tú primero planificas qué tú vas a ver en este viaje, porque no lo vas a ver entero. Y lo que es temporal hay que verlo. Una vez que llevaron la fornarina de Rafael, tú veías la fila, pero hay que verla porque la van a devolver. Te voy a dar una primicia, Dale. ya que tú eres amigo del museo. Nosotros estamos trabajando muy silenciosamente en una exposición temporal para el año que viene. Pero a mí tú me puedes decir la cosa. No te la voy a decir. El año que viene, por ahí, por el mes de julio o agosto, vamos a hacer una exposición temporal sobre el grupo de la afrodescendencia más antiguo que tenemos aquí, fuera de los dominicanos de ascendencia haitiana, de los llamados americanos o afroamericanos que vinieron de Filadelfia a Samaná en el 1824. Entonces ya la comunidad de Samaná Son 200 años. van a cumplir 200 años. Nosotros queremos hacer un tributo porque esa comunidad ha hecho aportes extraordinarios a la cultura dominicana. Entonces, como todas las exposiciones temporales, esa va a ser una, que es una historia poco conocida y una historia hermosa y trágica al mismo tiempo. Porque Y de ahí vienen los famosos apellidos. No, lo que quiero decir, nosotros ayer tuvimos una reunión con representantes de esa comunidad que hablan entre ellos en inglés. Entre 200 años después. El fenómeno de la churcha en Samaná. La Church. Exacto. Esa historia queremos contarla en una exposición temporal y con la venia de Manolito también estamos tratando de que la exposición sobre la esclavitud que está en la Fortaleza Osama en su momento también la tengamos en el Y el museo. Caribe como Caribe. Tú sabes que yo siento que nosotros los dominicanos estamos más cerca de Latinoamérica que del Caribe en sí mismo. Nos identificamos más que esta parte insular. No siempre fue así, ¿eh? Fíjate que las devastaciones de Osorio vienen porque llegan gente de las islas. Bueno, En parte, perdón.
Manolito, que es el historiador, podría ayudarnos a Tú me entender. ayudas en eso, No, pero traían el Biblia problema es que protestante. lo que fracciona el Caribe es la diversidad idiomática. Sí, o sea, hay holandeses, anglófonos, francófonos. francófono. Entonces, claro, como Hispanoamérica tenemos el español como la lengua franca, nosotros nos vinculamos más con Puerto Rico y Cuba que con Jamaica, incluso con Haití. Es un desconocido. Jamaica casi no existe para nosotros. Efectivamente, y las islas anglóficas tampoco. Y el problema es la barrera del idioma. O sea, la Torre de Babel, cuesta trabajo entender un Caribe unificado por las diferencias. Por eso muchos de nosotros, uno se siente más antillano que caribeño, porque uno trata de identificarse con los países con los que se puede comunicar. De hecho, Babel es una palabra onomatopéyica, es como un balbuceo, es una confusión de lengua, que fue lo que pasó, lo que se narra en el Génesis. Oye, pero qué interesante. Yo creo que, bueno, esto produce para nosotros un gran entusiasmo. Hay que animar al público. El público se está animando a visitar los museos, definitivamente. Ya tuve que un sábado se meten 1.500 personas en el Museo de Arte Moderno, y eso a mí me da una alegría tremenda. Yo pensé a tiempo atrás, un museo cerrado, que por una ley de termodinámica, todo dejado al descuido se deteriora. Mira, yo quería destacar que en esta exposición ha habido una participación importante de la visión que tiene el presidente de formar los voluntariados. O sea que ha habido una gestión compartida entre los funcionarios del museo, el Ministerio de Cultura y el voluntariado del Museo del Hombre, que han también conseguido financiamiento a través de instituciones, ¿no? Que son patrocinadoras de la cultura. Y yo pienso que es algo que va a ser muy importante, el hecho de que haya esa simbiosis entre el sector público y el sector privado para fortalecer la cultura. Creo que es algo que realmente promete muy buenos resultados. Sí, yo quiero enfatizar en eso. Esta exposición literalmente fue un ejercicio de cooperación del sector privado a través del voluntariado que preside Manolito, Claro. y el presidente personalmente se involucró en esto. De manera que esa exposición muestra que es posible y además conveniente esa alianza del sector privado con el sector. No, esa noche, y tú estabas bien al tanto de eso, había un contenido simbólico, Claro. que trascendía, o sea, trascendía la exposición misma. Y yo creo que se logró. La vida se compone de momentos vividos, la vida es eso, un rompecabezas de momentos neutros, buenos y malos, regulares, como tú quieras. Y yo estaba feliz esa noche. Mi esposa a veces me critica porque yo no creo en la felicidad como un estado. Yo creo que uno vive y se acabó, y hay muchos momentos. Ese fue un feliz momento, lo que te quiero decir. Sin duda. Porque yo me sentí así, y creo que tú también te sentías, o sea, podía casi transpirar lo mismo, y Manolito, Sí, y sí, Orly. fue una fiesta. Me están dando cambio de luz aquí para que vayamos a unos anuncios, pero les voy a decir algo. Cuando regresemos, y espero que sean pocos los anuncios, eso lo espero yo, no otra gente. Cuando regresemos, vamos a poner en pantalla los teléfonos. Estamos en vivo. Ustedes pueden llamar, preguntar, opinar, así es que sigan con nosotros y volveremos en breve. Bien, amigos, de nuevo aquí nos quedamos con un tema importantísimo, ese congreso. Yo evito ser alabardero porque creo que al otro ser humano lo hace bien, pero me gustaron mucho tus palabras, Manuel. Gracias. Y te dije que te iba a tomar una frase prestada, y ahorita te quité la ilustración de Gauguin y la otra parte del espejo existencial. Háblame de ese congreso en honor a Bernardo Vega, que es uno de los pioneros, aunque él viene de Emile de Bovary. Yo prefiero que sea Orly, porque Orly Congreso de Arqueología. co-presidió el comité organizador. Fue nuestro 8º Congreso de Arqueología y Antropología, en esta ocasión dedicada a Bernardo Vega. Don Bernardo fue uno de nuestros directores, un autor
amplio en lo que son temas de arqueología, temas de cultura. Hay un libro que es un clásico que está agotado, que son Las frutas de la española, que todo el mundo lo busca. Una persona que vivió comprometida con el museo cuando estuvo en la dirección, pero que no ha abandonado el museo a pesar de no estar físicamente ahí. Entonces, dedicarle este 8º congreso a la figura de Bernardo Vega fue un acto de justicia y un reencuentro, fue la fiesta del reencuentro de los antropólogos y de los arqueólogos caribeños, de tierra continentales, de América, Europa. Vinieron investigadores de los Países Bajos, Canadá, Reino Unido, España, Venezuela, Colombia, y es, digamos, que el primer paso para la gran celebración que es el 50 aniversario del Museo del Hombre el próximo año. Sí, claro, porque fue en el 73, año en que se murieron 3 Pablo importantes, Pablo Picasso, Pablo Neruda y Pablo Casals. Ese congreso se estaba dando virtualmente también. No, el último congreso que se dio fue muy previo a la pandemia, que fue dedicado a Carlos Esteban Deve. Sí, sí. Sí. Anterior a ese fue el del profesor Chanlate Baik, un arqueólogo puertorriqueño, y anterior a ese el congreso dedicado a la obra de Marcio Belón Magiolo. Marcio iba a ser profesor mío, era profesor de Sevilla, pero hubo 2 excepciones con Roberto Casay con él. Y mira qué interesante. Señores, o sea que estamos preparando algo bien grande para el año que viene. Y una cosa interesante que se dio con este congreso, por ejemplo, vino un arqueólogo venezolano, el señor Martín de la Riva, que trabajó en los 70 en el museo. Entonces teníamos personas que vienen de esa época formativa del museo, pero también tenemos arqueólogos jóvenes deseosos de escuchar. Una cosa que hizo muy feliz al homenajeado fue el ver que sí existe una generación de relevo que quiere incorporarse. Porque la vida en sí misma es una carrera pasando la vara. No vamos a ser eternos, tenemos que ceder la batuta. De eso tú puedes estar segura. De aquí nadie sale vivo. Señores, los teléfonos están en pantalla. Los que tengan interés de llamar y preguntar, esto es un privilegio para nosotros. Tenemos 2 antropólogos, un historiador. Buenas tardes. ¿Aló? Sí, te oí. ¿Aló? Sí, quiero hablar. Soy Delia Blanco, bájalo, dice. Delia, ¿cómo estás? Bien. ¿Quién habla? Gamal Michelén, tu amigo. Bueno, Gamal, buenas tardes. Sí, te escuchamos. Sí, estoy muy bien y estoy muy contenta de esta gran acción de renovación, de remozamiento y de valoración del Museo del Hombre Dominicano, que es único, absolutamente único en el Caribe. Y creo realmente que este museo va a identificar con mayor profundidad la dominicanidad y la marca país. Quiero felicitar a los invitados que tienes presentes, Omar. Sí, Delia. Y sobre todo decir que un museo del hombre es fundamental en cuanto a la memoria colectiva y que voluntariosamente quería darles una idea. Si hay recursos para ello, yo creo que habría que anunciar el museo en las revistas de todas las compañías aéreas que vienen al país. Es una buena idea. Manera de que la gente que viene a este país en los vuelos, que están las revistas de bordo, ¿verdad? Que el museo tenga su información y su publicidad. Yo estoy muy emocionada porque es único.
en este Caribe, ese museo. No, y tú estás bien familiarizada con el de París, Delia. Claro, Sí. totalmente. Y hay que crear convenciones. Y me siento muy contenta. Quiero Qué bueno. saludar con cariño y admiración a Manuel Vargas y a Manolito. Y yo sé la seriedad de esas dos personas y yo sé también la voluntad y la señora que están ahí presentes. Yo creo realmente que desde la perspectiva científica vamos a tener ahí mucho material. Como Bueno, investigadora me siento muy satisfecha. Excelente, Delia. Tu llamada muy oportuna. Muchas gracias, Delia. Un gran abrazo para ti. Ustedes saben que, por cierto, a mí me llamaron el año pasado de Iberia, de España, para publicar, no sé si lo hicieron, porque no he viajado por Iberia después de eso, en la nueva publicación, y fue una pregunta: ¿por qué vale la pena visitar la ciudad colonial? Y me argumenté, me grabaron y todo para sacar un texto. Eso es interesantísimo, eso hay que hacerlo. Claro. En las líneas aéreas, motivar a visitar nuestros lugares importantes desde el punto de vista cultural. Los teléfonos, los micrófonos siempre están aquí, los teléfonos están en pantalla. Si quieren seguir hablando del tema, cualquier tema del museo, del congreso, otra llamada. Parece que ha calado bien el programa. Buenas noches. Sí, buenas noches. Está ahí. Pásala. Buenas noches. Buenas noches, estoy llamando con relación al programa. Sí, claro. Explicar. Claro, sí. Bueno, mi explicación es la siguiente. Yo soy descendiente de un inmigrante holandés que vino en el siglo XVIII. Y ese inmigrante, porque hablaron de los inmigrantes, son muchos inmigrantes, no tan solo eso, sino también de las otras islas que vinieron aquí a través del desarrollo de la caña. Y hay muchos datos por ahí que no se han querido explicar y que es necesario que ustedes como personas que están trabajando con ese objetivo lo hagan. Sí, para eso es la investigación. Yo tengo la historia de mi bisabuelo, que yo se la... Dime tu nombre si puedes, tu nombre. Dígame. ¿Cuál es tu nombre si puedes decir? El nombre mío es Héctor Antonio Llano Soriano. Bueno, déjame hablar con Héctor. Y un detalle, ¿viniste de las islas de una isla holandesa o de Holanda? No, La familia. De Holanda en un barco. Perfecto. Él era capitán de un barco. El director quiere decirte algo. Sí, señor. Ya. Bueno, Héctor, yo quiero que tú pases por el museo. Yo quiero conversar contigo. Nosotros vamos a incluir todos esos grupos culturales en la sala permanente de etnología. Por eso dije que vamos a comenzar con Cuarto piso. Cuarto piso, desde 1501 hasta el presente. Bueno, mire, yo tengo planes de ir al museo ya, pero lo tengo lo más rápido posible. Incluso lo tengo en ruta ya. Yo te espero. Y llévale datos entonces de tu bisabuelo. Yo le voy a llevar la historia escrita. Magnífico. De cómo llegó él, por dónde llegó y todo. Perfecto, te espero entonces en el museo. Porque yo hablar de migraciones de diferentes, pero no hablaron de esa inmigración holandesa. Se mencionaron, sí, bueno, el Caribe. Yo de la restauración. Pues te esperamos en el museo. Fantástico. En la guerra de restauración. Mira qué interesante. Muchas gracias. Orly. Estamos saliendo del punto donde estábamos. Si alguien tiene interés de comunicarse con el Museo del Hombre Dominicano, todavía vía telefónica no lo puede hacer, lo hará pronto, pero puede escribir a Museo del Hombre Dominicano 73@gmail.com. Repítelo. Museo del Hombre Dominicano 73@gmail.com. Museo del Hombre Dominicano, 73 años de su fundación, @gmail.com. Pueden escribir ahí. Siguen los teléfonos en pantalla, estamos en vivo, cualquier inquietud, otra cosa que quieran ampliar en estos últimos minutos. Sí, yo quisiera hablar del futuro, de la celebración de los 50 años. Bien. Nosotros nos queremos destacar en esos 50 años los aportes que el museo ha hecho a la sociedad dominicana. Algunos museos, como el que acaba de transcurrir, se lo hemos dedicado a una persona, todos muy meritorios. En el caso del próximo congreso será el museo como sujeto, como actor. De manera que sea un tributo al museo y a todos los que han aportado a través del museo.
pienso que es de alguna manera el renacimiento del Museo del Hombre No, Dominicano. y 50 años simbólicamente una cifra importante, Por medio supuesto, siglo. queremos hacer todo un ritual de celebración que nos empuje hasta 50 años más. Va a ser una celebración en grande. Y yo espero que para el 23 esté casi todo habilitado, ¿no? Una buena parte va a estar, si el dinero llega, como esperamos. Tú sabes un punto importante en un museo para mí, que a veces siento que tenemos que trabajar eso, pero no sé en el caso de ustedes, los guías, por ejemplo. Bueno, tenemos Porque guías, la persona visita, alguien tiene que explicarle. no, hay guías, Sí. y hay algunos guías que tienen más de 30 años, que son muy buenos. Excelente. Yo quiero decir eso. Entonces nos están llegando guías nuevos, incluso hay 6 guías nuevos, de un Instituto Tecnológico de Cristo Rey, jóvenes con una pasión por el conocimiento. Entonces los estamos entrenando para que dentro de un mes, más o menos, ellos puedan hacer funciones de guía y vigilantes de sala. Va surgiendo una generación nueva de guías y nos agrada mucho ver que hay una juventud que quiere vincularse al museo para aprender y para enseñar. Para mí el guía es una figura clave. Yo hice algunos viajes con agencias de viaje, la parte mera cultural. Bueno, daba 2 conferencias en el barco, 2 conferencias antes de irnos. Ellos iban ya, hay gente que iba, la verdad, y no iba a los museos, no le interesaba. Y la ciudad explicársela. Pero allá siempre hay guías locales, por ley. En todas esas ciudades hay un guía local que habla castellano. Y yo lo llamaba aparte, mira, estamos en el mismo trabajo, pero si a ti no te agrada, yo no hablo. No, casi, excepto una española rabiosa que me salió en Míconos. Siempre hice amistad con ellos y lo hacíamos a dúo. Tenían un guión extraordinario, eran personas muy educadas y tenían un buen salario cuando yo averigüé. Que eso es importante también. En el para caso motivarlo. nuestro eso es la mala noticia. Tenemos una llamada ahí. Pero hay un guión del que ellos no se salen. Es interesante el guía que es curioso, que está aprendiendo. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Puedes hablar? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, es una sugerencia al doctor Michelén que yo trato de no perderme un programa los jueves. Gracias. Esa cantera de conocimiento. Que le pida al director técnico, por favor, que ponga, por favor, los créditos o distribución de paso, los títulos, los nombres de las personas cuando hablan. Tienen 2 horas y apenas pusieron el nombre de la dama como 5 segundos. ¿Oyeron al boche? Sí, está interesante. Tú tienes razón. Mira que yo lo quiero mucho a ellos, pero tú tienes razón. Es lo correcto. Oígame, yo no le sé el nombre a ninguno de los integrantes. Oye, pero escúchalo ahora. El director Manuel Vargas Payano, antropólogo. Orly Peña, Buenas tardes, mi hermano. Buenas tardes. antropóloga. Y Manuel García Arévalo, historiador e investigador. Tiene toda la razón. Aceptamos crítica, eso nos ayuda. Así es que... Si hay un minuto, hay un Sí, tema que... sí, nos quedan 4 o 5 minutos. en la Hay visión- uno que me da cambio de luz y me hace señas, pero... Sí, en la visión del museo como un espacio público abierto de encuentro ciudadano, ya vamos a integrar el patio del museo, que es hermoso. Claro. Ya, de hecho, tenemos un plan de animación cultural. Tuvimos una experiencia muy bonita, que bueno, que no se difundió, lamentablemente, que se hizo hace más o menos 3 meses, lo que se llamó la Noche Larga de los Museos, Cierto. que en realidad fue un día largo de los museos. En el caso nuestro, estuvimos abiertos de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y en el patio del museo, en la mañana, hubo un taller de cerámica aborigen. Y daba gusto ver a familias completas, incluso turistas, sentados en la grama, trabajando el barro. ¿Participó Timo Pimentel? No. Él es bueno en cerámica. Bueno, en todo caso, lo que quiero decir es que el patio del museo, digamos que será una sala de exposición al aire libre y con el acompañamiento del maestro de la botánica Simón Guerrero, que es un apasionado de la ecología. Ya comenzamos a sembrar en el patio una buena parte de los árboles
que eran propios de la flora endémicos que conocieron los taínos. Por ejemplo, la importancia de la ceiba, el higüero. Ya todo eso está sembrado y vamos a hacer un recorrido etnocultural para explicar a los visitantes la importancia de la plaza ceremonial que está en el patio, que es auténtica, y explicarle el sitio donde se sembraban los Eso es bueno que se le diga al público, la plaza ceremonial que está en el exterior. Bueno, Manolito, que conoce muy bien esa historia, sería bueno que le explicara. Sí, es una plaza original, Sí. se encontró en Sonador, cerca en la provincia de Bonao, y se tomó el cuidado de trasladar piedra a piedra, anotar la posición, Se enumeran, sí. y se reconstruyó. No es una plaza muy grande, pero evidentemente es una plaza que guarda las características que describen los cronistas, y en ella se han celebrado un grupo de Asua, ha practicado el batey al estilo indígena, ¿no? el juego de la pelota en el batey, y hemos hecho celebraciones, y realmente es uno de los activos del museo que forma parte del entorno, y yo pienso que es una manera de poder ver gráficamente algo tan particular de los taínos como era el juego de la pelota y dónde se celebraba. Incluso hay grupos de los que se consideran neotaínos Neotaínos. que utilizan la plaza ceremonial para ponerse en contacto con esa espiritualidad Sí. de los taínos. Y es algo bonito porque es una apropiación de los espacios culturales por parte de la gente. Eso no es un espacio de nosotros somos los custodios solamente. Y fíjense que es pedagógico también porque fue hecho correctamente. Pasó en Pueblo Viejo que hay un cimiento de minería de 1513, porque la fiebre del oro empezó aquí, no en California. En California del siglo XIX a mediados. Cada piedra hubo que moverla, porque donde estaba la mina anteriormente quedaban hasta las oficinas y un problema serio. Entonces fueron trasladadas al frente. Sí. Pero cada piedra fue numerada y están exactamente esa piedra en su propio sitio. Son originales. Se hizo prueba de color de la Junta. Y cimiento de la área de minería. Sí, sí. ¿Qué tú dices? Algo parecido se hizo con la plaza que está en el Museo del Hombre. O sea que se documentó la posición de la piedra, ¿no? Y de los monolitos y se reprodujo en el museo. A propósito de eso que mencionaba Orly, hay un amigo mío de infancia, nos conocemos hace 65 años, Rafael García Vidó, que es un poeta y enamorado, él reverencia la cultura taína, y él me ayudó a entender algo que yo no sabía, y es que a una hora específica de la tarde, 5:30, por la posición del sol, solamente durante 15 o más minutos se pueden ver los petroglifos que están en las piedras de la plaza ceremonial. Yo no lo sabía. Y quiero agradecer... Yo me acabo de desayunar. No, también, yo me sorprendí. Quiero agradecer a dos amigos, uno venezolano y otra dominicana, cuyos nombres no digo porque no estoy autorizado para hacerlo. Porque así, de improviso un día, ellos mandaron un informe del deterioro de esa plaza e hicieron una propuesta de rescate. Entonces nosotros los llamamos y ellos nos han ayudado mucho a rescatar la plaza. Y quiero agradecer a esos dos jóvenes estudiantes de arquitectura por su gran ayuda. Ingeniería de sistemas. Ingeniería de sistemas. No, pues yo soy arquitecto. Yo soy arquitecto, pero estudié por humanidades. Señores, resumiendo todo esto, esto se trata de la protección de la memoria. Se habla mucho de la relación memoria-identidad, pero es muy sencillo de explicar. Me dio un golpe en la cabeza, no sé quién soy, lo que sucedió fue que me convertí en otro. Dejé de ser. Por eso al principio esa ilustración que la tomé prestada, yo tomo prestado constantemente frases de quien sea. Yo tengo la teoría de que no importa quién lo dijo, lo importante es decir lo que hay que decir. Entonces, si otro lo dice mejor, ¿para qué lo voy yo a igualar? Cuando hablamos de la pintura de Gauguin, de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos, que murió mal Gauguin, fracasó hasta para suicidarse, murió con la sífilis, llaga, el pobre, un gran artista. Proteger la memoria es proteger la identidad. Esto nos habla del pasado, nos enseña quiénes somos. Quiénes somos porque de dónde venimos tiene que ver con quiénes somos y hacia dónde vamos.
aquí se ha hablado de memoria. Esas piezas son importantes. Y vuelvo a lo que dije al principio otra vez para concluir, que ya me hicieron mi ceñita por allí. Señores, esas piezas que aparecen, tú le puedes llamar en el arte rupestre, arte primitivo, el que le llama arte prehistórico que lo haga, tiene su derecho, son un potente megáfono del pasado. Ellas hablan. La escritura no es el único medio para enseñarnos. Nosotros podemos aprender de estas cosas. Y miren que ahora ese museo es un museo pedagógico donde las piezas nos van a hablar. Señores, gracias por su atención a nosotros, nuestro programa. Muchos son fijos cada jueves. Así es que muchas bendiciones y nos vemos el jueves próximo con algo interesante. Quizás no tanto como lo de hoy, pero sí va a ser interesante. Visiten nuestro museo, Museo del Hombre Dominicano, Plaza de la Cultura, martes a domingo. No, el lunes no trabajan. No. Martes a domingo está abierto de las 10 de la mañana y los fines de semana llegan hasta las 6 de la tarde, como los fines de semana hasta 5, perdón, para que no trabaje hora extra. Y los días regulares a las 4. Muy buenas noches.